7 películas de menor a mayor van a ser el itinerario. ¿Qué Como si tal? corriendo. Mirá Ay, qué itinerario, presentación. qué Que lindo nuestro todo. crítico de cine va a referirse en este segmento acerca de su mirada tan personal y tan particular. Comenzando, como dije bien, de menor a mayor, vamos por la número 7. Comenzando sin repetir y sin soplar. Y sin soplar. Muy Bueno, se bien, puede un Amoy. poquito, sí. Pero bueno, era desde adentro la Ahí la película que vemos a vamos Maggie a hablar. Bravi en la Exactamente, foto. la película de Matías Xavier Rispau. Maggie Bravi es como su protagonista. Hay Matías Desiderio, Germán Baudino, digo, hay Fiore, Alejandro Fiore, entre otros personajes, para contar esta historia policial, de terror, gore, todo eso con signos de pregunta, porque la verdad es que una chica deportista accidentada que termina trabajando de mula para traer una especie de droga especial de Estados Unidos a Argentina. Mira. Eh, Las malas lenguas, no usted, aclaro, Sí, diga. dicen que lo que más vale la pena de esta película son los primeros 10 minutos. no sé. A ver, ¿qué quiere que le diga? No, ¿Por qué? usted no diga nada. No, por eso tengo que hablar de la película, obviamente. Claro. Pero digo, es muy inverosímil. Las cosas que se cuentan, Ok. no se sabe por qué se cuentan como se cuentan, por qué recurren a los flashbacks en los momentos en los que recurren, por qué entran a Esto es contar la una historia ópera así. prima, ¿verdad? Del señor No Rispó. quiero, la verdad es que no Vamos quiero mentir, no puedo Bueno. aseverar, negar ni confirmar. Pero bueno, hay repetición de textos, trazo grueso, estereotipos, malas actuaciones, digo, todo lo que no Lo que debería no hay que hacer se está ahí hace. desde adentro, Bueno, lamentablemente. pasamos a lo que sigue. Me llama la atención verla en este lugar del ¿Por qué? listado. Ya me imagino por qué será. La presento primero, es La Petite, de película dirigida por Guillaume Niclot. Exactamente, una coproducción entre Francia y Bélgica. A ver, frente a la muerte de su hijo, un hombre intenta de alguna manera revincularse con ese ser que ya no está más, con el que tenía algunas rispideces en su trato, y trata de buscar a la madre subrogante de ese hijo Que ya no está. que ya no está, con su pareja homosexual. Digo, ahí hay algo para contar una sinopsis breve de qué es lo que transita esta película. Sí. Pero es un drama de revinculación y de cambio que para mi gusto está como muy centrado en conmover. Está Ajá. construido todo para conmover. Otra vez construye un poco estereotipos y temas tan provocadores, tan interesantes para indagar, se quedan nada más que en la superficie, con una especie de optimismo luminoso, son posibles los cambios. O sea que el problema es de guión. A mí me según tu parece que el opinión. problema es de guión, Perfecto. en cómo aparecen los personajes, en cómo se vinculan, en cómo tratan de restablecer estos vínculos que ya no pueden restablecerse, y sí en cómo aparecen los que no. Pero esa chica joven que dona su vientre, donde también está la situación de que esto es económico en un Sí. país en el que no debería ser económico, sino gratuito. ¿Quién tiene dinero? ¿Por qué este hombre compra en una subasta la cuna que después usa? Él es como un artesano. Digo, hay cosas que quedan flotando que parecen solamente porque queda lindo O ponerlo sea, lo ahí. que usted me quiere decir una palabra, que la película La Petite es muy petit. Ay, ¿Qué pero- tal, Bueno, pasamos a lo que sigue. Única función en el Gomón, y también creo que hay algunas en el Malva, ¿puede ser? Puede ser, puede que Ok. aparezca. Esto es 1.000.000 de zombies, la historia de Plaga Zombie, un documental dirigido por Nicanor Loretti y Camilo de Cabo, Sí. que lo que hacen es tratar de reconstruir cómo nació, cómo transitó, cómo terminó también Farsa Producciones. Farsa Producciones y testimonian obviamente Parés, Sáez, Muñiz, Cornaz y Parés Solá. es Pablo Pablo Parés. Parés, sí, Sí. estoy diciendo los Sí, apellidos sí, para sí, ir como claro, más claro. rápido, que fueron algunos desde encontrarse desde el jardín de infantes, otros entraron en la primaria, otros entraron en la secundaria, construyeron esta película que en ese momento los zombies no estaban tan de moda, chicos jugando pero filmando una película. Esa película que terminó revolucionando de alguna manera el género en Argentina, después tuvo una segunda y después tuvo una tercera. Ok. ¿Qué pasó con esa trilogía que además se vendió afuera? Y hay una remake hecha en Estados Unidos. Bueno, cada uno de ellos testimoniando cómo fue pasar de la amistad a construir una productora,
cómo tuvieron que cerrar la productora para no tener que perder la amistad. Bueno, eso y además el backstage del material de archivo, de cómo se construyeron las películas. Chicos jugando, digo, el VHS y Aedo. 3 puntos que me parece que son interesantes para pensar farsa de producciones y para pensar esta película de Plaga Zombie. Lo que sigue es algo que a mí me llama la atención, conociendo los gustos del señor Lucy por el cine de terror, por así decirlo, o fantástico o gore, es la película Nadie va a escuchar tu grito. Sí, porque me parece que sí está bien construido la historia de esta película, que es durante el Mundial 90, una chica que es DJ, pero también trabaja en una disquería. Uso esos términos porque estamos en los 90 y claramente es eso. DJ era pinchadiscos. Ni siquiera como DJ todavía estoy demasiado adelantado en el término en ese caso. Está cuidando el lugar, esa disquería, sus padres no están y demás. Y están entre unos amigos, ella vende, graba casetitos con canciones y arma álbumes musicales y lo vende, pero en ese Mundial 90 en el barrio aparece un asesino serial. Ajá, interesante punto de partida. Todo el mundo está metido en el Mundial, recuerden Mundial 90, Italia, Argentina y demás, y esto está sucediendo. ¿Qué pasa con los medios? ¿Qué pasa con la información? Porque esto también es suburbano, ¿no? Ocurre en Bernal, entonces también cómo se relacionan todos los vínculos, cómo aparece este personaje del que mucho no se sabe, ni se sabrá tampoco. Para mí sí, obvio, el gore y el slasher la verdad es que no son mi género, pero me parece que acá por lo menos hay una historia de buenas actuaciones para llevar adelante Nadie va a escuchar tu grito, de Mariano Cattaneo. Ok, en el tercer lugar está el documental López, el hombre que desapareció 2 veces, cuyo director Jorge Leandro Colás nos visitó recientemente. Estuvimos hablando con Jorge de lo que es este documental tan necesario, tan interesante, con testimonios actuales, con todo el material de archivo de ese momento en el que se estaba haciendo el juicio a Echecolás en el 2006, las apariciones de determinados personajes para contar las cosas a partir de hoy, pero también cómo actuaban y cómo se movían en ese presente de la historia de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Un documental que me parece que es imprescindible volver a pensar para saber dónde estamos también. Y además de todo es un justo homenaje a la persona, más allá del personaje de Julio López, una muy buena oportunidad para conocer cómo era, quién era, cómo hablaba, cómo era su lucidez, su memoria, su afecto, ¿no? Temas que me parece que siempre tienen que estar de nuevo, volver a revisionarlos, a contarlos, a estar presente este pasado que siempre vuelve. Y avanzar en ello, si no con este gobierno, con el próximo. Con el que sea siempre. Con el que sea, así es. Bueno, en segundo lugar tenemos una película que es una película dirigida por Agustina Macri, cuya nota hemos hecho el sábado pasado, que es Miss Carbón. Exactamente, acá tenemos esta historia real también, ¿no? De drama, de superación, de Carla Rodríguez, en la que se convocan, para mi gusto, quizás demasiados temas. Digo, no deja de ser una especie de biopic para tratar de dar cuenta de esta situación, pero como trata de desarrollar todo lo que transitó Carla para ser quien es hoy en día, hay como muchas cosas dando vueltas por ahí, a veces un poco desarrolladas algunas, a veces personajes que desaparecen, que aparecen poco, que no se sabe bien qué hay, pero porque estamos hablando de alguien que defendió su idea de identidad trans desde el minuto 1, pero a la vez, a pesar de ese cambio, de esa transformación, también quería ser una minera, y las mujeres no podían entrar a la mina en Río Turbio, entonces ahí también es la lucha por defender mi identidad, pero también defender la cuestión laboral y el acceso a ese trabajo, pero también tenemos lo familiar y cuánto les cuesta a todo trans, toda trans, poder amoldarse a lo que quiere el deseo de la familia, pero también el amor que aparece y que queda en el camino, y también el lugar de contención y la mujer. Todo esto es un montón, pero se agradece que se vuelva a indagar en estos temas, a reivindicar una persona como Carla Rodríguez. Que sigue además luchando, demuestra, ¿no?, que Agustina Macri es una directora que está para mucho más
y que seguramente va a seguir creciendo y madurando en cada uno de sus próximos filmes. Elige por lo menos estos temas, lo hizo Sí. con Soledad también, Sí, esa sí, chica sí, revolucionaria en Italia. Digo, Sí. siempre es muy extraño Sí. asociar su apellido a los temas que elige contar y que cuente y la Sí, manera en que los tal cuenta cual. realmente, ¿no? Bueno, y vamos a la número 1 de la semana, ¿no? Bueno, sí, estuvimos también hablando con Pablo También Monzau, hicimos sí, nota. exactamente, y con Silvio Fabricant, que es el protagonista de alguna manera de esta La Imagen Santa, que es un documental que piensa la imagen, que piensa la representación, que piensa cómo se construye un mito, cómo Sí. se pasa a un ícono a partir de una foto, un ícono de fe popular, de alguna manera como es Gilda. Esta disputa entre el personaje protagonista de fotógrafo, ¿es un trabajo autoral o es un trabajo nada más de laburante? Bueno, ese lugar en el que Silvio Fábricas no sabe, y tiene muy claro cómo ubicarse, pero después el documental empieza a dar como algunas vueltitas A dudar un poquito, y él a ¿no? pensar un poco esto de qué es disparar y captar una imagen en alguna manera, una imagen que después se vuelve ícono, ¿no? Bueno, digámoslo, esta película tuvo un único pase en el día de Lamentablemente. ayer, pero seguramente va a seguir transitando, ¿no? Por Esperemos. alguna periferia audiovisual para que la gente pueda encontrarse con esta muy interesante propuesta, ¿no? Totalmente. Bueno, Genia, muchas gracias, Javier. No, por favor, un gusto como siempre. Un gusto como siempre, y para ir cerrando vamos con la consigna de la semana. Les preguntamos al principio del programa en qué año se estrenó la primera parte de la saga de Avatar, y fueron 3 las opciones, como siempre. La primera, 2008, la segunda, 2009 y la tercera, 2010. Y la respuesta correcta es 2009, y se hizo ganadora de la misma Elsa Villagra, que contestó acertadamente a través de las redes. Felicitaciones, Elsa, la producción se va a comunicar contigo y nos vamos, ahora sí. Hicimos este programa Tiziana Tawil en la operación técnica, gracias Tiziana, todo el equipo de colaboradores que hemos nombrado al principio del programa, el señor Diego González aquí también poniendo su impronta y su apoyo. No es mi coequiper el señor Javier Lúcico, es un colardo. Y quien les habla, Luis Kramer, hasta el sábado que viene. Buen fin de semana. Chao.